este caso, siempre debes tener en cuenta el precedente Huatuco. El precedente Huatuco es de aplicación para el régimen laboral privado del 728 cuando quiere pedir su desnaturalización. Entonces, allí vas a encontrar la importancia del precedente Huatuco. Entonces, veamos el primer supuesto. 4 horas o más. Este es el contrato a tiempo parcial y es reconocido. Encontramos, mira, esta sumilla en la casación laboral 3572-2019, La Libertad, del 29 de septiembre del 2022, de la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. Ya, esto es para que tú tengas en cuenta que lo que vamos a hablar está sustentado en jurisprudencia de la Corte Suprema. Por eso lo puedes ver entre comillas para que veas de que tal cual se está precisando. Entonces dice, en este caso, el contrato a tiempo parcial es el acuerdo celebrado entre el empleador y trabajador a efectos de que este último desarrolle las labores para las cuales ha sido contratado en una jornada de trabajo inferior a las 4 horas diarias en promedio durante la semana. ¿Ya? Inferior a 4 horas diarias en promedio durante la semana. Asimismo, resulta indistinto que este tipo de contrato pueda ser celebrado a plazo indeterminado o temporal, ya que la resolución unilateral parte del empleador no genera protección alguna. Entonces, si es que estás prestando servicios en una jornada de trabajo inferior a las 4 horas diarias en promedio durante la semana, entonces eres un contratado parcial. Ya, en este caso, debes tener en cuenta lo siguiente. Quien debe acreditar que eres un contratado laboral a tiempo parcial no eres tú, es la entidad pública. Existen entidades públicas, por ejemplo, cuando hablamos de los CLAS, los comités locales de administración de salud, ahí vas a ver que se contrata personas a contrato a tiempo parcial. Sin embargo, eso dice el documento, pero la realidad es que trabajan en una jornada ordinaria. ¿Cuál es la jornada ordinaria? 8 horas diarias o 48 horas semanales. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede. Allí aplicamos principio de primacía de la realidad. Si en los hechos labora la jornada ordinaria, 8 o 48 horas semanales, entonces no está, aunque el documento lo diga, en un contrato de trabajo a tiempo parcial. Por su parte, ¿por qué dice que es indiferente si es verbal o escrito, siempre y cuando el empleador acredite menos de 4 horas diarias? Esto es indiferente porque en el decreto legislativo 728 solo se otorga protección contra el despido arbitrario o injustificado cuando laboras 8 o más horas en promedio diarias. Entonces, eso debes tener en cuenta. Ahora veamos lo que sigue. Mira, en la sumilla de la casación laboral 12.593-2016, Arequipa del 31 de octubre del 2018, segunda sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, dice: los contratos de trabajo a tiempo parcial deben cumplir el requisito de escrituralidad, no superar las 4 horas de trabajo, poner en conocimiento de la autoridad administrativa de trabajo los contratos suscritos y el pago de beneficios que no tenga como requisito la prestación de servicios mayores a las 4 horas. ¿A qué se refiere con este principio de principio de escrituralidad? O sea, que debe estar escrito el contrato a tiempo parcial. ¿Por qué? Si bien el juez debe evaluar la naturaleza de la jornada de trabajo, yo como trabajador solamente afirmo que soy un contratado a jornada ordinaria.
8 horas diarias o 48 horas semanales. Quien debe acreditar que yo estoy en un contrato de trabajo a tiempo parcial es la entidad pública. Y para que puedan acreditar la entidad pública que está bajo ese contrato, el servidor tiene que presentar contratos de trabajo a tiempo parcial escritos, en donde se establezca la jornada de trabajo, el horario de trabajo, los beneficios sociales a los que tiene derecho siendo un contratado laboral a tiempo parcial. ¿Correcto? Entonces, recuerda que quien acredita eso es la entidad, no tú. Tú afirmas, yo presto jornada ordinaria. Si la entidad no acredita lo contrario, tú estás en una jornada ordinaria de trabajo. Dice ahora, mira, en esta sumilla de la casación laboral 4472-2021 Tumbes del 12 de agosto del 2022, dice lo siguiente. Al haberse acreditado la condición de trabajador como obrero municipal, es de aplicación lo previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades, no siendo aplicable las disposiciones previstas en el Decreto de Urgencia 016-2020. Ahora viene lo importante. Asimismo, se debe tener en cuenta que la contratación a tiempo parcial debe cumplir con la formalidad de constar por escrito y su inscripción de acuerdo a la ley vigente a la fecha de los actuados, lo que no se verifica en el caso de autos, por lo que debe comprenderse que entre las partes existió un contrato de trabajo a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral de la actividad privada por haberse desnaturalizado los contratos de naturaleza civil. Entonces, ¿qué es lo que nos reitera? Estas son casaciones de la Corte Suprema. Entonces, tú puedes decir, ¿y qué de importancia es que sea de la Corte Suprema? Que se considera una jurisprudencia atendible, tiene criterios de interpretación aplicables a nivel nacional, porque los máximos intérpretes de las normas laborales en el Perú es la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Las Cortes Superiores pueden tener un criterio respecto de la interpretación de normas, pero ese criterio, en base al principio de independencia del órgano jurisdiccional, no vincula a otros distritos judiciales necesariamente. Puede servir para verificar un criterio, pero no necesariamente la otra corte va a seguir ese criterio. Pero cuando es la Corte Suprema, si bien hay independencia del órgano judicial, para que éste sea parte de lo que dice la Corte Suprema, debe fundamentarlo. Entonces, por eso aquí cuando ves casación es porque algo se establece de manera nacional. Y es importante. En este caso, en el caso de la administración pública, trabajadores 728, contratados a tiempo parcial, expresamente nos está diciendo en el sector público que el contrato de trabajo a tiempo parcial debe ser por escrito. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que en la administración pública estamos al principio de legalidad. Por lo tanto, la autoridad administrativa, basada en el principio de legalidad, debe emitir los actos de la administración pública, como es un contrato de empleo público, donde se establezca de manera clara y específica cuáles son las condiciones laborales de un servidor, en este caso 728 a tiempo parcial. Si no lo hace, es decir, omite lo escrito, ya estamos en el campo de lo que no se puede observar, y eso implica principio de primacía de la realidad. Los hechos priman sobre los documentos. Si no hay documento, va a primar el hecho. Y la afirmación del trabajador por principio de laboralidad. Yo soy trabajador a plazo indeterminado. Y eso es lo que va a obtenerse en este caso. Veamos algo más. Dice, si un trabajador sujeto a un contrato de trabajo a tiempo parcial genera constantemente horas extras y estas superan el límite promedio de las 4 horas diarias de labor, la jornada de trabajo parcial se desnaturaliza. Ya, esto es la casación laboral 22.020-2019, la libertad del 5 de mayo del 2022. Esta casación también es importante. ¿Por qué? Puede suceder
que hábilmente se escriba el contrato de trabajo a tiempo parcial. Suscribes el contrato de trabajo a tiempo parcial, donde dice que laboras de 4 a menos horas en promedio y de manera semanal. ¿Correcto? Ya. Sin embargo, sucede que en los hechos, aparte de tus 4 horas, laboras horas extras. Ya. Puede ser un día, 2 días, pero ya es algo continuo, regular. ¿Qué es lo que estamos viendo en ese caso? La simulación laboral. Se ha simulado la firma de un contrato de trabajo a tiempo parcial para ocultar un contrato de trabajo en jornada ordinaria. Y al producirse esa simulación laboral, se produce la desnaturalización del contrato de trabajo a tiempo parcial escrito por un contrato de trabajo de manera indeterminada por jornada ordinaria. Recuerda que cuando descubres que tú estás en un contrato de trabajo a una jornada ordinaria, en estos casos, ese contrato de trabajo, al ser un contrato de trabajo verbal oculto, siempre va a ser a plazo indeterminado. ¿Correcto? Ya. Entonces, tenemos esta situación. Ahora mira, tenemos otra casación. Estamos ahora ante la casación laboral 11.763-2018 Arequipa, del 7 de julio del 2020. ¿Y qué dice? Para el despido de un trabajador sujeto a régimen de la actividad privada, que labore 4 o más horas diarias para un mismo empleador, es indispensable la causa justa. Contrario sensu, para un trabajador que labore menos de 4 horas diarias, contrato a tiempo parcial, no es indispensable la existencia de causa justa de despido. Entonces, si laboras 4 horas o más, tienes protección adecuada contra el despido arbitrario. Si laboras menos de 4 horas, eres un contratado trabajo a tiempo parcial y por lo tanto no tienes la adecuada protección contra el despido arbitrario. Esa adecuada protección contra el despido arbitrario nos lleva a hablar sobre la causa justa del despido. Cuando hablamos de la causa justa del despido, esta puede ser por 2 razones. La relacionada con tu conducta, que en el sector público 728 implica procedimiento administrativo disciplinario y la sanción de destitución. O en su caso, el procedimiento administrativo por evaluación de rendimiento, que implica determinar la capacidad del servidor. Entonces, eso es lo que ves aquí. Entonces, si se acredita en un proceso que de manera efectiva y real laboras menos de 4 horas en promedio diario, entonces no es necesario que te indiquen una causa justa de despido. Y eso es en base a esta casación. Claro, ello no impide a que si tú estás laborando, te hacen firmar un escrito, un contrato de trabajo a tiempo parcial, has firmado ese contrato, esto no se refiere al supuesto en el cual se ha simulado ese contrato a tiempo parcial para ocultar un contrato de trabajo a plazo indeterminado. En este caso se refiere al supuesto en el cual efectivamente tú solamente laboras en promedio diario menos de 4 horas. Entonces, si eso está todavía acreditado, evidentemente no tienes protección, una adecuada protección contra el despido injustificado. Y tampoco, conforme a lo que indica la Corte Suprema, no es necesario que te señalemos una causa justa de despido. Veamos ahora el segundo supuesto, la desnaturalización del trabajador de confianza y dirección. Ambos trabajadores, tanto el de confianza y el de dirección, tienen su fundamento, conforme a las sentencias del Tribunal Constitucional, en la confianza. Por lo tanto, si retiramos la confianza, el trabajador de confianza y el personal de dirección culminan su vínculo laboral. Por lo tanto, es importante determinar cuándo el empleador, en este caso la entidad pública, simula la existencia de un contrato de trabajo
para un personal de dirección o de confianza y oculta en realidad un contrato de trabajo para un trabajador que no realiza funciones sustentadas en la confianza. Recuerda, el personal de confianza que está al lado del titular de la entidad o del personal de dirección. Y el trabajador de dirección es quien toma decisiones respecto de un grupo humano. Pero también hay que verlo con mucho cuidado en el caso de la administración pública. ¿Por qué? Porque imagínate que eres asistente administrativo y recibes órdenes del personal de dirección. ¿Podría considerársete un personal de confianza? Porque recibes órdenes directas del trabajador de dirección. No, no es cierto. Tenemos que ver la naturaleza. En ese caso es un asistente administrativo. Lo mismo sucede con un abogado. El abogado trabaja en un área y recibe órdenes del personal de dirección. Puede ser considerado personal de confianza. Entonces es importante establecer si es que las funciones que realizan son típicas de confianza. Porque no solamente es que trabaja al lado del personal de dirección para decir es de confianza. Se tiene que evaluar más rasgos de laboralidad. Veamos esto. Mira. Tenemos en este caso otra casación, la casación laboral 18.180-2017 Tacna, del 5 de noviembre del 2019. ¿Y qué dice? ¿Qué dice esta casación? Dice, el personal de dirección tiene poder de decisión y actúa en representación del empleador, con poderes propios de él. ¿Ya? Por ejemplo, el alcalde, personal de dirección. Esto nos lleva un poco a hablar de la clasificación de los servidores públicos. Y esa clasificación la encuentras en la Ley Marco del Empleo Público. Allí vas a encontrar a los funcionarios, vas a encontrar a los directivos superiores y a los empleados públicos, que pueden ser de carrera, de apoyo y de confianza. Allí vamos a encontrar que los directivos superiores son personal de dirección, lo mismo que los funcionarios. Y aparte encuentras a los empleados de confianza. Pero es una situación muy delicada. Hay jefes dentro de las entidades públicas que no necesariamente porque tienen la nomenclatura de jefe son personal de confianza. Entonces, pueden tener estabilidad laboral. Entonces, eso es muy importante. Pero vayamos a la definición de lo que es cada uno desde el punto de vista del Decreto Legislativo 728. ¿Ya? Porque cuando hablamos del 276, allí encuentras el funcionario de responsabilidad directiva, que sería más o menos equivalente al personal de dirección. ¿Ya? Pero son situaciones especiales, ya. Mira, el personal de dirección tiene poder de decisión y actúa en representación del empleador con poderes propios de él. ¿Ya? O sea, debe tener poderes propios de el personal de dirección. Ya, bueno, del empleador, ya. Dice, en cambio, el personal de confianza, si bien trabaja en contacto directo con el empleador o con el personal de dirección y tiene acceso a información confidencial, únicamente coadyuva a la toma de decisiones por parte del empleador o del referido personal de dirección, siendo sus colaboradores directos. Pero siempre hay que evaluar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el abogado elabora informes, pero es por la función que presta, no necesariamente es por la confianza que tiene con el personal de dirección. Entonces, hay que evaluar siempre caso por caso. Ahora, un derrotero para saber, por ejemplo, quién es personal de dirección y personal de confianza en una entidad pública es el cuadro de asignación de personal. En el cuadro de asignación de personal vas a verificar qué cargos son considerados EC, empleado de confianza, qué cargos son considerados DS, directivo superior. Entonces, allí vas a poder establecer cuándo estamos ante un personal de dirección o un trabajador de confianza. Pero siempre, siempre recuerda, las interpretaciones en normas de derecho laboral público son a favor del trabajador.
Es decir, que yo doy derroteros de cómo saber quién es de confianza y de dirección. Pero igual hay que analizar caso por caso si es que se produce algún supuesto de desnaturalización. Porque, por ejemplo, ustedes sabrán que en la administración pública existe los funcionarios, los F1, F2, F3, F4, F5. Ya. Se da una curiosidad en nuestro país que hay F1, F2 que son nombrados. Claro, en el 720, en el 276. El F3, algunos nombrados, otros no. F4, F5 son de confianza. Hay esa realidad. Inclusive, por leyes de presupuesto, estos funcionarios, los F, se considera grupo ocupacional, lo cual no está en la 276. Entonces, esas situaciones particulares se tienen que evaluar caso por caso. Por ejemplo, F1, los F, la regla general es que son de dirección o de confianza. Sin embargo, ahí aparecen las excepciones. Hay que evaluar si el F1 o el F2 tal vez están en algún supuesto de desnaturalización y no necesariamente son considerados o sustentados en la confianza. Por eso hay que evaluar siempre también las funciones que realizan. Porque como ves en este caso dice, personal de dirección tiene poder de decisión y actúa en representación del empleador. Y hasta allí puedes decir, todos los jefes hacen eso, pues doctor. Ya, pero dice, con poderes propios de él. Es decir, deberían tener poderes o facultades propios del titular de la entidad. Si dices, pero en ese caso él no tiene esos poderes o facultades del titular de la entidad. Entonces no necesariamente es un personal de dirección. Allí es donde aparece la figura del personal de responsabilidad directiva. Dirige, pero no es considerado personal de dirección. Porque aquí dice con poderes propios del empleador. Y en este caso el empleador, ¿quién es? Será el titular de la entidad. Y allí podemos ya establecer situaciones importantes. Veamos ahora, mira. En la sumilla de la casación 27.565-2021 del SANTA del 5 de marzo del 2024 se indica lo siguiente. Dice, en aplicación del principio de primacía de la realidad, el empleador que omite identificar y calificar los cargos de confianza dentro de su estructura podrá alegar esa condición si las funciones efectuadas por el trabajador encuadran en las características de esa categoría especial. Y en contraposición, el trabajador que fue calificado como uno de confianza puede cuestionar esa calificación indicando que la naturaleza de sus funciones no lo ubican en esa categoría. Entonces, ¿qué nos está diciendo en este caso? De esta jurisprudencia puedes obtener dos situaciones importantes. Tanto si eres la entidad pública, que es la empleadora estatal, o si eres trabajador. Ya. Si eres trabajador, se puede dar el supuesto en el cual en los documentos de gestión se te ha considerado como trabajador de confianza. Entonces tú puedes decir, ya no hay nada más que hacer. No, según esta jurisprudencia, tú como trabajador todavía tienes la oportunidad de acreditar en un proceso judicial que tus funciones no son de un trabajador de confianza. Es decir, no encajan en la definición de trabajador de confianza. Si tú lo acreditas, pese a que en los documentos de gestión indican que es de confianza, se produce la desnaturalización. Por su parte, respecto del empleador que es la entidad pública, puede resultar que no has actualizado los documentos de gestión, ¿ya? Y las funciones que realiza determinado servidor son funciones de confianza, pero no está sustentado en un documento de gestión. Igual, si la entidad pública acredita que la naturaleza de las funciones encajan con la definición de confianza, el juez debe atender esa situación por principio de primacía de la realidad. Pero siempre ese principio de primacía de la realidad no es para favorecer al empleador, sino al trabajador. En ese caso, lo que sucede es de que el juez
tiene que también administrar justicia para el caso concreto. Recuerda, tú puedes decir, pero está interpretando en este caso en contra del trabajador. Sí, pero recuerda que también la Constitución en su artículo 103 prohíbe el abuso del derecho. Por lo tanto, el trabajador puede decir y cerrarse. En ningún documento de gestión dice que yo soy de confianza, pero en su cabeza él sabe que dirige las personas, toma decisiones que influyen en las decisiones del personal de dirección. Entonces, allí, por la naturaleza de las cosas, es trabajador de confianza, aunque no esté en los documentos de gestión. Entonces tú puedes decir, pero eso está mal. Sí, pero recuerda que el proceso laboral también está sustentado en la justicia social y la Constitución prohíbe el abuso del derecho. Entonces yo no puedo abusar de un derecho. El derecho laboral está hecho para hacer justicia social. Entonces el derecho laboral está en el caso en el cual dicen que yo soy trabajador de confianza, esté o no en los documentos de gestión. Sin embargo, yo no trabajo al lado del personal de dirección. Yo con mis informes no tomo decisiones. Entonces, de esa manera tienes que razonarlo. O sea, recuerda, a veces el trabajador también un poquito se emociona, ¿no? Dice, quiero estos derechos. Sí, está bien. El derecho del trabajo está para protegerte y darte los derechos. Pero en el punto en que tú ya estás abusando de tu derecho, la Constitución viene y te detiene. Por eso, siempre hay que actuar con razonabilidad y proporcionalidad en el ejercicio de nuestros derechos. Es como yo puedo decir, ¿no? En este momento tengo derecho a la libertad y me voy y los dejo a ustedes plantados. Claro, tengo derecho a la libertad, pero eso no, mi derecho termina donde empiezan los derechos de los demás. Por lo tanto, mi derecho de libertad está limitado, porque hay un derecho de que ustedes, ahí empieza el problema de los bienes jurídicos, el derecho a la educación y el derecho a la libertad. Entonces yo por eso no me puedo ir y no tener ninguna responsabilidad, voy a tener consecuencias, aunque me sustenten el derecho a la libertad. Por eso dice, no hay abuso del derecho. Igual, todos los derechos laborales se ejercen, pero siempre y cuando esté dentro de los límites de proporcionalidad, razonabilidad. ¿Por qué? Porque se prohíbe el abuso del derecho. De la misma manera, la entidad pública no puede alegar atribuciones y facultades que afecten las situaciones jurídicas de los trabajadores. Por ejemplo, se debe tener en cuenta, y es importante, que el juez debe valorar, atendiendo al principio de primacía de la realidad, continuidad laboral, presunción de laboralidad, intangibilidad de remuneraciones, el caso, primacía de la realidad, ¿no es cierto? Indisponibilidad de derechos, irrenunciabilidad de derechos, son principios. Aplicación de la norma más favorable, interpretación de la norma más favorable, intuitividad, todo eso está a favor del trabajador. ¿Y por qué te digo eso? Porque el juez debe tener en cuenta que la entidad pública, cuando presenta medios de prueba, a veces son medios de prueba que sus mismas áreas han emitido. Y debe tener en cuenta el juez que todas las áreas tienen que hacer algo en común, la defensa del interés público. Entonces, cuando a veces el trabajador demanda su reposición y entonces la entidad dice, aquí está el informe de mi oficina de presupuesto que dice que no hay dinero para su contratación. Ya, eso hay que ponerlo en duda. ¿Por qué? Porque ese documento es elaborado por una misma unidad de la entidad pública. ¿Cómo podemos tenerlo por cierto? Porque es fácil, como personal de dirección, quiero que me elabores un informe de presupuesto fundamentando que no hay presupuesto para contratar personal. El de unidad de presupuesto va a hacer lo que se le indica. Y eso lo voy a presentar al juez. Si el juez me dice, esa es una realidad, bueno, está mal porque está vaciando todo el derecho laboral público. Entonces, esas situaciones debemos tener en cuenta. Entonces, pasemos ahora a otra situación. Mira, casación laboral 14.841-2022, Lima,
del 12 de enero del 2024. ¿Qué nos dice esta casación? Recuerda que todas estas casaciones, como están en comillas, sí existen y es tal cual lo que indica. Es lo que a veces el trabajador dice, hay jurisprudencia, esta es la jurisprudencia. Ya dice, aquellos trabajadores que ingresaron inicialmente a un cargo en el que realizaban funciones comunes u ordinarias y que accedieran con posterioridad a un cargo de confianza o dirección dentro de la misma empresa, en caso de establecerse la existencia de un despido ilegal, le corresponde a solicitud de aquel el pago de la indemnización por despido arbitrario o la reposición al último cargo común u ordinario desempeñado por el trabajador. ¿A qué se refiere esto? Cuando son trabajadores de confianza, puede haber dos supuestos. Nos referimos en el primer supuesto, soy alguien externo a la entidad. Puede ser que me hagan ingresar por concurso público, pero para un cargo de confianza. Ingreso a la administración pública para un cargo de confianza. De repente pierdo la confianza y por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia por regla general? Culmina mi vínculo laboral. Olvídate un ratito de que sí desnaturalizó porque es una posibilidad, pero no siempre es así. Por ejemplo, yo me contratan, digamos, para ser jefe de asesoría legal, concurso público, ingreso. Termina la gestión, ya usted ya no debe trabajar, me voy. ¿Correcto? Segundo supuesto, yo ya trabajo, soy trabajador de la entidad pública. Y como saben que soy experto en un área, me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a designar como jefe de la subgerencia. Vas a ser subgerente. Por debajo del gerente, tú estás ahí de subgerente. Diriges a todo el personal y tus opiniones son varias para nosotros. Ya, listo. Entonces, ¿qué pasa si le dicen ya no eres subgerente? Entonces, en ese caso no se rompe el vínculo laboral. El trabajador retorna al cargo de origen y continúa su prestación de servicios. Ahora, en el caso de los 728, yo soy un trabajador de confianza. ¿Cómo me relaciono en el 728? A través de un contrato de trabajo por servicio específico. Entonces, a veces sucede que ese contrato de trabajo tiene una duración de 6 meses. Se retira la confianza, entonces allí surge la pregunta, ¿y qué pasa si es que el contrato es por 6 meses y me retiran la confianza a los 3 meses? Allí hay una indemnización por despido arbitrario, pero también allí se debe evaluar por parte del juez, porque se puede dar casos en los cuales te hacen el favor y te hacen el contrato por servicio específico para un año. Te retiran la confianza al mes y se genera de manera abusiva un derecho a la indemnización por despido arbitrario. Se puede dar esos supuestos. Entonces recuerda, el abuso del derecho no está permitido. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos. A ver, veamos. Modificación de la condición ordinaria. ¿Ya? Mira, en ese caso estamos en la casación 24.077-2022, San Martín del 14 de noviembre del 2023. ¿Y qué nos dice? Dice, el trabajador que es calificado por su propio empleador como un trabajador ordinario, y esta condición es modificada a trabajador de confianza, al poco tiempo de haber iniciado el vínculo laboral, constituye sin duda alguna un comportamiento fraudulento del empleador, pues se está alterando aspectos fundamentales de la relación contractual, como es la naturaleza del cargo desempeñado. Y en efecto, en la administración pública se da. Estás trabajando normalmente, en tu contrato de trabajo no dice nada de confianza. En las bases de tu proceso de selección, nada que tu cargo es de confianza. Inclusive, por principio de primacía de la realidad, las funciones que ejerces no son de confianza. Estás laborando con normalidad y sacan un acto administrativo indicando que ahora tu cargo es de confianza. Y todavía te dicen que vengas a firmar para regularizar esta situación.
pero no se ha cambiado tus funciones, no, tu contrato nunca dijo de confianza, ni tampoco las bases. Aquí lo importante es tus funciones y de verdad no son de confianza. Entonces, en ese caso, si es que un documento de gestión posterior variara tu condición e indicara que tu cargo es de confianza, cuando por principio de primacía de la realidad no lo es, entonces estamos ante un fraude por parte de la entidad pública en su calidad de empleadora. Protección de los intereses de la empresa. Casación Laboral 6861-2022, Lima. ¿Qué nos dice? La figura del trabajador de confianza surge como resultado de la necesidad de que las empresas protejan sus intereses y resulta importante para el desarrollo de sus actividades. Desde esa perspectiva, para la identificación de si un determinado trabajo responde a la categoría de trabajador de confianza, debe analizarse la relación de trabajo en función a los intereses de la empresa. Entonces, en este caso dice, la naturaleza del cargo es lo que prima. Allí no aplicamos, no es que estemos aplicando el principio de primacía de la realidad a favor de la entidad, que eso es imposible. Lo que se está viendo aquí es el principio de la naturaleza de las cosas. Entonces, por ejemplo, si esto es un libro, yo no puedo decir que es una mesa por su naturaleza. Igual, por la naturaleza de las cosas, las funciones que realizo son al lado del personal de dirección y en su caso también mis decisiones sirven para que la entidad en sí tome decisiones, asuma algunas decisiones. Mis opiniones son para que decidan. Entonces allí, por la naturaleza de las cosas, estamos ante un trabajador de confianza. Ahora mira, en la casación laboral 5146-2022 del SANT, ¿ya? Dice, el cese de un trabajador contratado para un cargo de dirección, conforme al artículo 43 del Decreto Supremo 003-97-TR, no da lugar a la reposición en su puesto de trabajo ni tampoco a la indemnización por despido arbitrario establecido en el artículo 34 del citado dispositivo legal, al estar supeditado su permanencia en el cargo a la confianza depositada por su empleador. Allí ya encuentras que en este caso, cuando hablamos, a veces uno dice, pero soy personal de dirección, mi denominación no dice trabajador de confianza. Aquí en esta casación te está indicando que si eres personal de dirección, también está sujeto a la confianza como fuente de tu contratación. Por lo tanto, tu permanencia está supeditada a la confianza que deposita el empleador en tu persona, aun cuando seas personal de dirección y no estés calificado como personal de confianza. Veamos la desnaturalización de los contratos modales 728, causales de desnaturalización por fraude o simulación. Vayamos un rato en la pizarra para ver algunos supuestos importantes que debes tener en cuenta para la defensa de tus derechos. Mira. En el derecho del trabajo, en específico cuando hablamos del 728, hablamos de principios laborales, ¿correcto? Ya. El principio que sustenta todo el derecho laboral es el principio de tuitividad. También llamado principio protector. ¿Ya? Tuitividad o principio protector. De este principio de tuitividad o protector salen tres subprincipios. Primero, interpretación. Favorable al trabajador. Segundo principio,
aplicación de la norma favorable al trabajador. Y tercero, el principio de condición más beneficiosa al trabajador. Estos principios, no creas que son sencillos, tienen también sus propias complicaciones. Por ejemplo, en este caso dice interpretación favorable al trabajador. Se divide todavía en dos. Norma favorable. O sea, la interpretación de las normas favorable al trabajador. Y también está interpretación de pruebas. Favorable al trabajador. O sea, en un proceso el juez tiene duda, oye, esta prueba, ¿eso no es? Yo puedo interpretar dos cosas sobre esta prueba. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la interpretación que en un proceso laboral debes hacer? La interpretación de la prueba que favorece al trabajador. Ese principio no es muy conocido, pero en la jurisprudencia de Brasil es el indubio pro misero. Esto, así grande ya, es el indubio pro operario. ¿Ves? Pero es más grande, has visto, o sea, no es pequeño, es más grande de lo que piensas. En la aplicación de la norma favorable, si te has visto, no he puesto acá norma laboral. ¿Por qué? Porque puede haber un conflicto entre norma laboral y otra norma laboral, ¿no es cierto? Ya sea en el tiempo, en el espacio o por jerarquía. Entonces, entre esos conflictos entre normas laborales, estamos a la norma que favorece al trabajador. Ya, pero tú me puedes decir, pero doctor, también podría ser el conflicto entre una norma laboral y una norma de otro ordenamiento, una norma comercial, una norma civil. Allí ves que también la situación se va ampliando y hay más discusiones. Entonces, no solamente es entre normas laborales, puede ser una norma laboral y otra norma de otro ordenamiento, distinta a la laboral, ¿no es cierto? ¿Ves? Por eso si tú quieres, eres estudiante de Derecho o magíster y quieres hacer un proyecto de investigación, sí hay varios problemas, ¿no? Esto a veces te pones en la duda insalvable, haces tú es, pero es mucho más allá, dices el indubio properario, o sea, el indubio en la interpretación de normas. Ya, inclusive allí dentro de la misma norma hay un problema, ¿no? Porque la norma también es supuesto de hecho y consecuencia. Hay normas primarias, normas secundarias. Allí hay otro problema. Y todavía implica la interpretación de pruebas a favor del trabajador. Nuestra nueva ley procesal de trabajo no permite eso, porque dice principio de igualdad. Si te das cuenta, igualdad procesal. Por lo tanto, un tanto se anula esta interpretación de pruebas favorable al trabajador por el principio de igualdad procesal en la nueva ley procesal del trabajo. ¿Ves? Ese problema hay. Ahora, también cuando hablamos de la interpretación favorable, de la aplicación de la norma favorable, no está en la Constitución. Ahora, cuando hablamos es norma con norma laboral o norma laboral con otro tipo de normas. O entre
tipos de normas que no son laborales, por ejemplo, normas presupuestarias, pero que se refieren a naturaleza, tienen incidencia laboral. Esos problemas encontramos. Y aquí tienes la condición más beneficiosa. Ya tú puedes decir, ya, eso parece fácil, doctor. Ya, entonces, pero esto básico, te dicen condición más beneficiosa, contrato de trabajo. Si en el contrato de trabajo hay una cláusula que me beneficia, esa cláusula se aplica aun cuando la ley o el convenio colectivo lo diga. ¿No es cierto? Ya, allí estás bien. Ya, mientras estos dos principios implican norma, este se refiere más bien a actos jurídicos laborales. Laborales. Ya, entonces tú tal vez te has limitado al contrato de trabajo, pero actos jurídicos laborales implica, como sabes, el contrato de trabajo. Ya, ese es el más común. Ya, pero no es el único. También seguramente en la 728 has escuchado que se puede hacer convenio para venta de vacaciones. Ah, entonces hay, existe ahí convenios individuales laborales, que no son el contrato de trabajo. Después, esto vas a ver que son actos jurídicos individuales, o sea, entre empleador y trabajador. Ahora también hay los actos jurídicos colectivos. Entonces, los más conocidos es el pacto colectivo. ¿Ya? Haces tu huelga, ingresas y quedan en algo, ¿correcto? Ya, pero eso es en la negociación colectiva irregular. Pero en una negociación colectiva regulada, ¿qué encuentras? El convenio colectivo. Y este principio de condición más beneficiosa viene aquí. Y aquí inclusive aparece un principio. Negociación impeius. Impeius. Es decir, allí discutes si es que un convenio colectivo posterior puede contener una cláusula que empeora la condición respecto de un convenio colectivo posterior. Al inicio puede decir, está bien, no puede ser eso. Sí, pero tienes que verlo con cuidado. ¿Por qué tú dirás? Porque ¿qué tal si ganas más restando eficacia a un convenio, a una cláusula que no se puede cumplir? Te dicen, mira, si lo reduces esta cláusula en su monto, inmediatamente te pago. La negociación en peor, ¿será favorable o desfavorable? Allí ya empiezas a cuestionarte. Ya, esos son principios que derivan de esto, pero no son los únicos principios. Ahí vas a encontrar también el principio de igualdad de trato. Ya, de este principio de igualdad de trato se deriva algo que ahora, como están en las homologaciones en el sector público, en especial en los trabajadores CAS, a igual trabajo, igual remuneración. ¿Ya? Ahí vas a encontrar ese principio. Después vas a encontrar el principio de irrenunciabilidad de derechos. Ya, pero inclusive este tiene hay otro principio que lo acompaña, que no es el principio de indisponibilidad de derechos laborales. ¿Ya? Después vas a encontrar otro principio, primacía de la realidad.
esto también discutes junto con el contrato realidad. El principio de realidad es más grande, pero hay otro que discutes el contrato realidad. Después vas a encontrar el principio de continuidad laboral. Entonces, por este principio de continuidad laboral, se presume que una relación laboral tiende a ser permanente, no necesariamente temporal. Allí es donde debemos apuntar cuando, por ejemplo, te interrumpen más de 2 meses y regresas al mismo cargo. Es este el principio que hay que desarrollar. Después vas a encontrar el principio de presunción de laboralidad. Entonces, presunción de laboralidad. Esto específico para el caso de los locadores de servicios del Estado. Entonces, se presume, si yo me pago una remuneración y presto un servicio, se presume que yo soy un trabajador. Entonces, yo no tengo por qué estar acreditando la subordinación. Quien lo debe acreditar es la entidad pública. Eso hay que apuntar a eso. Y otro principio es el de intangibilidad de remuneraciones. Eso también es en el caso del sector público, parecería fácil, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que la ley dice, este es un concepto no remunerativo? Surge la pregunta, ¿este principio protege a los conceptos no remunerativos? Allí ya surge la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, estos son los principios que más usamos en el sector público, pero vienen del derecho del trabajo y tenemos que adaptarlo un poco al derecho del empleo público, ¿ya? Entonces, ten en cuenta eso. Vayamos ahora a ver el último grupo referido a la desnaturalización. Ya, mira, eh, hay supuestos de desnaturalización. De todos los regímenes laborales, el régimen laboral 728, en el TUO, en su TUO, el Decreto Supremo 003-97-TR, establece los supuestos en los cuales un contrato de trabajo sujeto a modalidad puede desnaturalizar a un contrato de trabajo a plazo indeterminado. O sea, está prescrito ahí. Veamos, primero, en la casación laboral 5591-2020, Loreto, del 3 de agosto del 2022. ¿Qué nos dice? De acuerdo al literal A del artículo 77 del Decreto Supremo 003-97-TR, los contratos de trabajo sujetos a modalidad se consideran como de duración indeterminada si el trabajador continúa laborando después de la fecha del vencimiento del plazo estipulado o después de las prórrogas pactadas si éstas exceden el límite máximo permitido, regla general que es de aplicación a todos los contratos modales. Entonces, mira, vamos a ver eso en la pizarra para ir viendo a qué se está refiriendo esto. Recuerda que estas causales de desnaturalización son aplicables al 728. No te vas a emocionar y lo vas a aplicar al CAS, porque ellos tienen, o a los 276, ellos tienen sus propias causales de desnaturalización. Recuerda, a partir de ahora solamente 728, cómo desnaturalizas del contrato modal a un contrato a plazo indeterminado. Ya, mira, en este caso se puede dar este supuesto, mira. Uno, el contrato modal
tiene un plazo. El plazo tiene inicio y término, ¿correcto? Ya. Esto es un contrato de trabajo. Sujeto a plazo, ¿ya? Inicio y término. Ya. Estamos, recuerda, en el 728. No en otro tipo de contratos, porque esto no se aplica al 276 ni al CAS. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Termina tu contrato, el plazo de tu contrato de trabajo. Y tú, luego del vencimiento, sigues prestando servicios, pero ya no has suscrito una prórroga ni otro contrato sujeto a modalidad. Ya terminó. Entonces, ¿qué significa eso? Si es que sigues prestando servicios luego que ya terminó tu contrato de trabajo sujeto a plazo, se entiende que estás en un contrato de trabajo verbal. Y el contrato de trabajo verbal siempre es indeterminado. ¿Ya? Entonces, allí está la primera desnaturalización. Si sigues prestando servicios después que culmina el plazo de tu contrato a plazo fijo. ¿Ya? Entonces, primer supuesto. ¿Ya? Segundo supuesto. Te dice, aquí tu contrato de trabajo tiene un plazo y tiene otra prórroga. ¿Ya? Es el mismo contrato 1 y el contrato 1 se prorroga y se sigue prorrogando. ¿Ya? Se prorroga y se prorroga, ¿ya? Pero es la misma modalidad contractual. ¿Ya? La misma modalidad contractual. Entonces, dice, se supera el máximo para esa modalidad contractual. Y sigues trabajando. Se supera el plazo máximo de esa modalidad contractual y tú sigues contratando. Entonces, ya desnaturalizaste igual que aquí. Ya. Ejemplo, en los contratos de trabajo por incremento de actividades, el plazo máximo es de 3 años. Si desde el inicio eres un contrato de trabajo por incremento de actividades y excedes el plazo de 3 años, entonces ya desnaturaliza y eres un indeterminado por exceso del plazo para ese contrato. Ya. Otro supuesto, mira. Puede suceder también, en este caso es el mismo contrato y hay un plazo máximo. Ya, pero ¿qué pasa si aquí estás a plazo, pero aquí te hacen firmar un contrato por una modalidad? Sin que te interrumpan, otro plazo, pero un contrato por otra modalidad. Aquí también otro plazo, pero otro contrato de trabajo por una tercera modalidad. Aquí tal vez contrato de trabajo en la modalidad 1, también plazo. Ya. En este caso, si es que prestas servicios en varias modalidades, ya no se aplicaría esto, ¿no es cierto? Porque esto es para el contrato de trabajo por incremento de actividades, tiene un plazo máximo de 3 años. Ya, pero en este caso, aquí ha sido incremento, aquí por servicio específico, aquí por necesidades de mercado, aquí por reconversión empresarial. Has estado así, transitando y por lo tanto en cada uno no cumples esto. Entonces, en ese caso te dice, si en esto excedes 5 años, 5 años desnaturaliza. Ya, pasas los 5 años, desnaturaliza. ¿Ya? Si es más de 5, ya desnaturalizó, aunque estés en contrato y contrato. ¿Ya? Más de 5 años. ¿Ya? 3 supuestos de desnaturalización, pero referidos al plazo contractual.
¿Ya? Avancemos y regresamos aquí, ¿ya? Todavía no te estreses, hay más supuestos, tal vez estás en otro supuesto, tranquilo. Veamos ahora, mira. Fecha de vencimiento y la caducidad. Dice, esta Sala Suprema considera que en el caso de autos, el plazo de caducidad no debe computarse desde la fecha de vencimiento del contrato modal, cuya regularidad es materia de la presente controversia. Esto es el 31 de marzo del 2016, sino desde el 2 de abril del 2016, fecha en que se les impidió a los trabajadores accionantes el ingreso a su centro de labores por efecto del despido. Esto es importante. A veces cuando uno es un trabajador sujeto a modalidad, em, hoy día es tu día último de trabajo, ¿ya? El día de hoy jueves, ¿correcto? Ya. Mañana, cuando vas, ya no te dejan ingresar. ¿Ya? Tú quieres demandar, ¿no? Un despido incausado, por ejemplo. ¿Ya? ¿Desde cuándo se computa el plazo de 30 días hábiles para impugnar el despido? Dice, desde la fecha, a partir del día de tu despido. Y ahora la pregunta es, en este caso, ¿cuándo se produjo el despido? ¿El último día que figura como plazo en tu contrato sujeto a modalidad? ¿O el día en que ya te dijeron, ya no puedes ingresar? ¿Ya? Alguien podría decir, no, pues desde el día en que, el último día que dice el contrato, desde allí. No, porque ese último día prestaste servicios. El día en que ya no prestas servicios es el día del despido. Por lo tanto, no vas a confundir. Esto es a veces vital cuando el trabajador tal vez estuvo poco distraído y de repente el plazo está en último día. Entonces, si es que computas desde el día, el último día del contrato, tal vez ya venció, ya caducó. Pero te dice desde el despido. Y el despido se da cuando ya no te dejan prestar servicios. No es el último día de labor. ¿Correcto? Ahora eso también es cuestionable. Tú me puedes decir, pero doctor, al mediodía me dijeron hasta aquí nomás, yo trabajaba hasta las 5. Ah, ya, en ese caso es desde ese mismo día. ¿Entiendes? Esas situaciones. Ya dice, la contratación modal es una excepción a la norma general que se justifica por la causa objetiva que la determina. Por consiguiente, mientras exista dicha causa, podrá contratarse hasta por el límite de tiempo previsto para cada modalidad contractual. De no ser así, deviene inválida la contratación. Ya, entonces, ¿a qué se refiere esto? Ya, primero vayamos a esto, ¿ya? Esta es otra situación, ¿ya? Mira, vamos a la pizarra. Ya, esto estaba referido más a los plazos, ¿correcto? Ya, aquí te pone un otro supuesto. Te dice el decreto legislativo 728 en su tubo, el decreto supremo 003-97-TR, que en la contratación sujeta a modalidad se debe establecer la causa objetiva de la contratación. Causa objetiva de contratación. Generalmente vas a revisar tu contrato y dice allí objeto del contrato. Ahora tú dirás, ¿y qué con eso, doctor? ¿Qué de importante tiene? Porque siempre todos los contratos tienen objeto, ya es ley. Ya. El detalle es que el Tribunal Constitucional, el TC, y también la Corte Suprema, pero vamos a vernos en lo que dice el TC. Dice que esta causa de la objetiva no puede ser general ni imprecisa. No puede ser general ni imprecisa. Es decir, yo no, tal vez por la forma yo agarro y digo, objeto del contrato. Se contrata como asistente administrativo del Seguro Social de Salud a tal persona por incremento de actividad. Punto. Ya. Así nada más dice, ¿eh? Objeto de lo contrario. Se contrata asistente administrativo de la unidad
de abastecimiento del Seguro Social de Salud por incremento de actividades. Revisas todo el contrato y solamente dice que esa es la causa de tu contratación. Ya, entonces tú puedes decir, pero está bien, pues doctor, dice que es incremento de actividades y el incremento de actividades es un tipo de contrato. Ya. Cuando te dice que debes señalar la causa objetiva de la contratación, el TC te ha dicho, no puede ser general. En lo que te acabo de decir, ¿es general? Sí. ¿Se precisa por qué hay incremento de actividades? No. Entonces es impreciso. Ya. Esa generalidad y esa imprecisión hacen que la causa objetiva de la contratación esté simulando un contrato a plazo fijo o sujeto a modalidad y está ocultando un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Por eso es importante detallar si eres empleador de la entidad pública de manera clara y específica en la causa objetiva de la contratación. Porque si lo has contratado como yo te he dicho, aunque tenga el título de contrato por incremento de actividades, ya se desnaturalizó. Inclusive también se puede desnaturalizar si es que tú le haces hacer, dice, el contrato dice asistente administrativo, ya. Ya. Correcto, ¿no? Ya. Y también le precisan que como asistente administrativo tiene que hacer tal cosa y se ha dado por la coyuntura, todo lo especifican. Ya, no es genérico ni impreciso. Pero en la causa objetiva de la contratación le haces ejercer funciones, no por desplazamiento de personal, ¿ah? Sino adicionales a esto, funciones distintas al objeto de la contratación. Entonces allí la causa objetiva de la contratación también ha desnaturalizado. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. Vayamos otra vez a la diapositiva. Temporalidad de la obra determinada o servicio específico. Mira, esta casación 11.704/2020 Junín dice, los servicios a prestar a través de contratos para obra determinada o servicio específico únicamente deben versar sobre prestaciones temporales a realizarse. A contrario sensu, si se demuestra haber laborado en actividades distintas para las cuales ha sido contratado y después de la fecha de la culminación del contrato, opera la desnaturalización. Ya. Esto lleva a explicarte algo antes de continuar con los supuestos de desnaturalización. Si te das cuenta, a veces coloquialmente dices los contratos de trabajo a plazo fijo o contratos de trabajo sujetos a modalidad, ¿no? Los tomas como sinónimos, pero no es tal. Más bien son diferentes. Lo correcto es hablar de contrato de trabajo sujeto a modalidad. ¿Ya? Sujeto a modalidad. Allí vayamos un poquito al derecho civil cuando hablamos del acto jurídico. Cuando ves el acto jurídico dice modalidades del acto jurídico. ¿Cuáles son las modalidades del acto jurídico? Plazo, condición y carga. ¿No es cierto? Plazo, condición y carga son modalidades. Ya. Ahora, cuando ves los contratos de trabajo sujetos a modalidad, vas a encontrar 9 especies, ¿ya? Entonces, 1, incremento, actividades. 2, necesidad de mercado.
3, reconversión empresarial. Después, 4, vas a encontrar emergencia. 5, ocasional. 6, suplencia. Después encuentras 7, obra determinada. Y aquí también servicio específico. 8, intermitente. Y 9, de temporada. ¿Ya? Entonces, allí vas a verificar que, por ejemplo, en el caso de la suplencia, es hasta que viene el titular. Cuando viene el titular, tu suplencia termina. ¿Está sujeto a plazo? No, está sujeto a una condición resolutiva, que el titular regrese. En el incremento de actividades, necesidades de mercado y reconversión empresarial, te dice un plazo máximo. Entonces, están sujetos a plazo. En la emergencia, por ejemplo, te dice hasta que dure la emergencia. En el ocasional, hasta que se determine la función que no es la principal de la empresa. En el intermitente, vas a ver que se discute si es que es indeterminado o a plazo fijo. También es eso, a plazo fijo o indeterminado. La temporada es mientras dura la temporada. Ya estamos, fiestas patrias, Navidad. Ya. En otros países, por ejemplo, es tiempo de cosecha de café. Allí también trata de temporada. Entonces, eso es lo que determina. Hay unos contratos de estos que son sujetos a plazo y otros como la suplencia sujetos a una condición. Por eso el contrato de trabajo sujeto a modalidad tiene contratos de trabajo a plazo fijo y contratos de trabajo sujetos a condición. Por eso no es lo mismo decir eso. Por eso en este caso, aquí ya ves el contrato a plazo. Estos 3 son los contratos de trabajo a plazo. Cuando ya habla de la obra determinado servicio específico, si te das cuenta, dice mientras dure la obra o mientras esté el servicio específico. Entonces allí ya es diferente, ¿no? Entonces, eso es lo que debes tener en cuenta. Ahora mira. Ya, en este cuarto supuesto, en este quinto supuesto, ya estamos en un quinto supuesto. Ya, en este quinto supuesto te habla de la obra o el servicio específico, obra determinada o servicio específico. Ya, ¿qué con eso tú puedes decir? Ya, la obra se puede dar, ¿no? Pero cuando la obra termina, tu contrato también termina. Ejemplos de contratos de obra. Los trabajadores de construcción civil siempre están sujetos a que la obra se termine. Mientras se termina la obra, pueden celebrar contrato y contrato y contrato. Pasan 5 años, mientras la obra persista, sigue. Pero si la obra se termina y sigues prestando servicios, ya estás en un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Lo mismo sucede con el servicio específico, ¿no? Te contratan para un servicio específico. Entonces sigues laborando, laborando, laborando. Pero ya terminó el servicio específico. Por ejemplo, eres un trabajador de confianza y te contrataron por servicio específico. Ya culminó la confianza, pero te dijeron que sigas trabajando allí. Hazte los informitos. Entonces ya terminó el servicio específico, pero sigues trabajando. Ya desnaturalizó. A eso se refiere ese supuesto. Ya, entonces vayamos, continuemos, mira. Y aquí encuentras la prestación luego de la obra en la casación laboral 7252-2015 ICA, que nos dice, para que se configure la desnaturalización de los contratos para obra determinada o de servicio específico, debe ser evidente la prestación efectiva de servicios del trabajador
luego de concluida la obra en materia de contrato, sin haberse operado renovación y debidamente corroborado bajo pruebas el carácter indubitable y dentro de los criterios de razonabilidad. Sin perjuicio de lo expuesto, cuando los procesos versen sobre reposición de un trabajador sin vínculo laboral vigente en una entidad de la administración pública, se deberá resolver el caso sobre criterios establecidos en el precedente. Acá ya encuentras al Huatuco, 5057-2013. En un momento vamos a ver esto, que es también importante. ¿Ya? Entonces, mira, en este caso te dice, por si acaso, si es que quieres hablar que la obra ha terminado o el servicio específico ha concluido, tienes que acreditar la conclusión o el término y que has continuado prestando servicios luego de terminada la obra o de concluido el servicio específico. Otro supuesto, dice, es el de la suplencia. Este contrato de suplencia lo encuentras en el CAS, suplencia CAS, hay suplencia 276, también hay la suplencia en el 728. Ya, pero en el 728 hay algunas situaciones especiales. Mira, vamos a ver en la pizarra. Mira. Y estamos en el sexto supuesto. Suplencia. Ya, suplencia. Ya, en este caso es un típico contrato de trabajo sujeto a modalidad, a condición resolutiva. ¿Por qué? Porque estás sustituyendo a un titular. Si el titular regresa, tu suplencia termina. Ya. Por lo tanto, se puede desnaturalizar este contrato si es que tienes la certeza que el titular nunca va a regresar. Renunció, fue destituido, falleció, límite de edad. Entonces ya no regresa. Entonces tu suplencia, si sigues laborando, ya puede haber dos supuestos. No hay titular. Nunca supliste a nadie. Desnaturaliza. Segundo supuesto, sí estaba supliendo a alguien, pero con posterioridad ese alguien ya no labora, ya no va a regresar. Y tú sigues prestando servicios. Suplencia. Ahora, aquí hay, bueno, la Corte Suprema lo ha definido ya, pero hay una discusión. Cuando revisas el 003-97-TR y también revisas su reglamento, vas a darte cuenta que hay algo curioso respecto de esto. Dice que este contrato está sujeto a que el titular regrese, pero a la vez te dice que en el contrato debes fijar un plazo. Entonces, hay como una aparente contradicción, ¿ya? Esa aparente contradicción ha implicado dos cosas. Mira, ¿y qué pasaría si estás supliendo al titular? ¿Ya? Normal, el titular está allí. En el anterior, en lo que te he dicho, el titular deja de existir, ya sea nunca lo supliste, o en su caso, ya no hay el titular. ¿Correcto? Ahí está fácil. Ya. El otro problema es, ¿y qué pasa si el titular está allí, ya? Titular. Pero tú prestas por más de 5 años. ¿Recuerdas este placito? Máximo 5 años. En contratos sujetos a modalidad. En aquí tu suplencia ha ido más de 5 años. Claro, existe el titular, pero estás más de 5 años. ¿Desnaturalizas o no? Ya. La Corte Suprema ha definido de que en este caso, esto de los 5 años no opera. Pero hay otros criterios de salas que vas a encontrar que dice que es a los 5 años desnaturaliza. ¿Ya? Pero prima lo que dice la Corte Suprema, que no se aplica. Sin embargo, eso un poquito ya te vas a los principios que viste, ¿no? Pero si en la norma dice que esto está sujeto a plazo, entonces sí se le debería aplicar. Eso es lo que podrías interpretar. Claro, recuerda que la jurisprudencia en un tiempo está aquí y varía. Es como, por ejemplo, el control difuso. En un tiempo no se aprobaba para los tribunales administrativos, otro tiempo dijeron sí, el tribunal administrativo. Actualmente estamos con que no, los tribunales administrativos no hacen control difuso.
Entonces, vayamos nuevamente a esto, ¿ya? El actor desde el inicio de su relación laboral se desempeñó como policía municipal, por lo que la contratación por suplencia bajo el régimen público únicamente encubrió la relación laboral privada del actor, ¿ya? Entonces, no estaba supliendo a nadie, simplemente servía este, para ocultar una verdadera relación. Ya, en esta casación, mira, aquí, Sumilla, casación laboral 18.910-2021, Lima. Mira, la duración del plazo de contratación bajo el contrato de suplencia se rige por lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y no así por lo establecido en el artículo 74 del mismo cuerpo normativo, no existiendo un tope máximo de 5 años de duración para la celebración de estos contratos. Es por eso te dije que es discutible, pero ya fue definido por la Corte Suprema. Entonces, si tú quieres ir en contra de la corriente, ya te estás topando que la casación de la Corte Suprema dice que ese tope de 5 años no le aplica a la suplencia. Puedes discutirlo, sí, pero tiene ese problema de que hay un criterio ya. Ya. Dice, será válido el contrato modal por suplencia que cumpla con especificar el trabajador estable de la empresa, las razones que originan la suspensión de su contrato de trabajo y la plaza liberada en la cual es contratado el trabajador suplente. Ya, esto es importante. No es de que te contrato y en la causa objetiva de la contratación no digo nada de esto. Y a los 3 días te pongo en una plaza para que suplas a un trabajador. En este caso estás hablando de un desplazamiento de personal, pero tu contrato no se ha desnaturalizado. Tu contrato ha desnaturalizado a un plazo indeterminado. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Ya dice, señala que el contrato accidental de suplencia es aquel celebrado entre el empleador y el trabajador con el objeto que éste sustituya a un trabajador estable de la empresa, cuyo vínculo laboral se encuentre suspendido por alguna causa justificada prevista en la legislación vigente o por efecto de disposiciones convencionales aplicables al centro de trabajo. En el presente caso, la demandante no ha ocupado los cargos ni ejercido las funciones de los supuestos trabajadores suplidos, a pesar que los contratos modales se han extendido desde el 2013 al 2017, con lo cual se acredita la desnaturalización de los contratos modales. Entonces, si es que en algún momento no supliste a un titular, ese contrato por suplencia ya se ha desnaturalizado. Entonces, atento a que tal vez un periodo de la suplencia no sustituyas un titular, ya desnaturalizó. Ya. El último supuesto está en la simulación laboral. Dice, en este caso, simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley. Ya, entonces, veamos eso, mira. Aquí te dice como causal de desnaturalización, la simulación y fraude laboral. Ya. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Aquí, esta causa objetiva que no está establecida directamente, encaja en la simulación. Se simula una causa objetiva. Ya, en este caso de la simulación laboral, hablamos de aquí de un acto jurídico laboral que simula u oculta el verdadero acto jurídico laboral. ¿Ya? Entonces, este es el que simula el verdadero acto jurídico laboral. Por ejemplo, ¿cómo podría ser esto? Una locación de servicios que oculta un contrato de trabajo. O un contrato de trabajo sujeto a modalidad que oculta un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Entonces, estos son los supuestos
de desnaturalización. Ahora también se puede dar el caso siguiente. Mira, hay un supuesto adicional que lo ves en otra parte. Imaginemos que tú estabas laborando con contrato de trabajo indeterminado. ¿Ya? Contrato de trabajo indeterminado. Todavía presentaste tu renuncia aquí. ¿Ya? Y te vuelven a recontratar. Acá contrato, trabajo, sujeto a modalidad. Y acá te dicen, ya, te despido. Ya. Ya. Si estaría solamente en el contrato sujeto a modalidad, todo esto te aplicamos, ¿correcto? Ya. Ahí ves si es que estás en uno de estos supuestos. Pero en este caso hay algo especial, que antes de ser sujeto a modalidad, él ha sido indeterminado, aunque ha renunciado. Ya. En este caso, este contrato de trabajo sujeto a modalidad desnaturaliza si es que la contratación se da dentro del año. Imaginemos, te renuncio y a los 3 meses ya te contraté por sujeto a modalidad. Esto está desnaturalizado y prima tu contrato a plazo indeterminado. Pues para yo contratarte válidamente después de que eres indeterminado, tengo que esperar que pase el año. Pasa el año, te contrato sujeto a modalidad y bien despedido estás. ¿Ya? Eso también puede suceder. ¿Ya? Entonces, esos son los supuestos de desnaturalización. Ya, dice, esta es otra casación, dice, los contratos de trabajo sujetos a modalidad se consideran como de duración indeterminada cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la ley. En el presente caso, la contratación modal celebrada entre las partes se encuentra desnaturalizada por no haberse expresado puntualmente la causa objetiva de la contratación para servicio específico. Por eso te dije que la causa objetiva de la causa objetiva está dentro de la modalidad de fraude laboral o simulación laboral. Aquí, simulación en el incremento de actividades. El contrato por incremento de actividad por el cual la empresa incremente sus actividades que ya existen se desnaturaliza por simulación o fraude al consignar fórmulas genéricas en el contrato. Ya, eso en la casación. Servicio específico simulado. El contrato de trabajo por servicio específico se ha desnaturalizado por simulación o fraude al no justificar ni demostrar la temporalidad. Recuerda siempre, la causa objetiva de la contratación no puede ser general ni imprecisa, sino incurrimos en simulación o fraude laboral. En este caso dice, el contrato temporal de servicio intermitente es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador para cubrir actividades permanentes pero discontinuas de una empresa. Dicha modalidad se puede llegar a desnaturalizar cuando se acredite la existencia de una simulación o fraude entre la causa objetiva que justifica la contratación temporal y la prestación del servicio, lo que se acreditará a través de medios de prueba que evidencien la citada divergencia entre la modalidad contractual y la realidad. ¿Correcto? Ya, entonces en este caso, tú puedes decir eso y en servicio intermitente, un ejemplo en el sector privado es el caso de los profesores de las academias universitarias. Entonces, generalmente los necesitas, digamos, para un curso de razonamiento matemático 3. Y generalmente ese curso se da entre noviembre y diciembre del año. Todos los años lo contratan en ese periodo. Entonces, ¿es permanente ese servicio? Sí. ¿Discontinuo? Sí. Otro es el caso, por ejemplo, en las universidades privadas, ¿no? También allí contrato intermitente. Derecho minero. Todos los años, en el segundo semestre, se dicta ese curso. La causa objetiva, dice así, la remisión a la causa objetiva por la excepcionalidad de esta contratación no significa que baste con una indicación genérica de la causa, sino que deberá detallarse y explicarse adecuada y suficientemente, porque la causa señalada motiva una contratación sujeta a modalidad determinada. Y con eso culminamos
nuestra clase del día de hoy sobre la desnaturalización de la contratación 728. Bueno, vamos a ver, esperen un momentito, vamos a ver una situación más. Me falta el presidente Huatuco. Veamos eso. Presidente Huatuco, ya. ¿Por qué tú dirás? Recuerda que estamos hablando del 728 del Estado. Ya, entonces tú dirás, ¿por qué el 728 del Estado no termina aquí? Es que cuando tú pidas desnaturalizaciones, te van a exigir algo. Ingreso por concurso público. Bueno, en sí, dos supuestos. Ya. Mira. Precedente. Huatuco. ¿Ya? El precedente Huatuco es aplicable para los 728 y esto te interesa para tu reposición laboral. Ya, el precedente Huatuco dice que para que tú puedas pedir reposición, reponer al trabajador 728 modal por un 728 indeterminado, se debe acreditar el concurso público. Ya. Haciendo una interpretación favorable al trabajador dentro del concurso público, incluyes los procesos o procedimientos de selección. Ya tú dirás que no son lo mismo, no son necesariamente lo mismo. Un concurso público, desde el punto de vista del empleo público, tiene mayores etapas. Es un poco más exquisito para que ingreses a prestar servicios. Un procedimiento de selección tiene menos etapas. Y por eso a veces puedes decir, pero ese procedimiento de selección no es tan bueno. Ya, pero al final, interpretación favorable al trabajador. Dentro del concurso público está la selección de personal que se puede realizar. Ese es lo primero que te van a exigir. Ya. Pero no es lo último. El segundo. Plaza vacante presupuestada indeterminada. ¿Ya? Ahí puedes decir, ¿no? Aquí viene la astucia, ¿no? De la administración pública. A nivel nacional, las entidades públicas, la mayoría no ha adecuado ni actualizado sus documentos de gestión. Entonces, que te pidan que acredites la existencia de todo esto es casi una prueba diabólica según el derecho canónico, porque es imposible. ¿Pero por qué? Ya. Uno, dice vacante. Cuando dice plaza, significa que debe estar estructurada en un documento de gestión a través de un procedimiento con el MEF y tu entidad. Presupuestada e indeterminada. Ya. Respecto de esto, ya. Aun cuando sea una plaza sujeta a plazo fijo, está presupuestada. Pero lo indeterminado, si lo ves desde el punto de vista de administración pública, claro, tiene que ser indeterminado. Pero si lo ves desde un punto de vista de un conflicto laboral, justo eso es lo que se está sometiendo al Poder Judicial. Lo que estamos alegando es la naturaleza del cargo público. Y ese es el conflicto. La entidad pública dice, la naturaleza es determinada. Y tú indicas que la verdadera naturaleza es indeterminada. Por lo tanto, el juez no te puede pedir que acredites lo indeterminado, cuando eso es materia de conflicto. Que el juez determine si la naturaleza de tus funciones es determinada o indeterminada.
Porque si pensamos al revés, que yo como trabajador debo acreditar que es indeterminada, ya no hay nada que discutir. Porque justo por eso yo estoy yendo al juez, para decir, señor juez, esta plaza es indeterminada por su naturaleza. Porque la entidad, con todas las bases del concurso, todos los documentos y presupuestos, todo, sus unidades van a decir, esa es una plaza a plazo fijo, a plazo determinado. Entonces, yo no puedo ir con lo contrario. Por eso voy ante el juez laboral para que establezca la naturaleza y no se deje guiar por lo que dice la entidad pública, que se fabrica sus propias pruebas. ¿Correcto? Ya. Ese es un punto. Ahora, cuando ves esta figura, debes tener en cuenta lo siguiente, y el mismo Tribunal Constitucional lo ha indicado, que esto de la plaza vacante presupuestada es cuando tú quieres pedir tu ingreso a la carrera administrativa. Ya. Carrera administrativa implica estructura. ¿Y dónde está esa carrera administrativa? Está en la 276. Y el artículo 2 dice, la carrera administrativa excluye a los contratados. Por lo tanto, solamente cuando yo pida que me repongas en una plaza de la carrera administrativa, en ese caso me aplicas Huatuco. Pero si yo estoy en el 728 y en el CAS, el cargo al que yo me voy a reponer no es un cargo de la carrera administrativa. No vayas a pensar, por eso es importante que diferencies entre ingreso a la administración pública. El ingreso a la administración pública es vía contrato y vía carrera. Entonces, el ingreso a la carrera administrativa es diferente del ingreso a la administración pública por contrato. Si yo le digo, oye, yo quiero que me pongas en una plaza de la carrera administrativa, allí me tiene que decir, no, eso no procede por el presidente Huatuco. Pero en este caso yo te estoy pidiendo reponme en una plaza del 728 y el CAS. ¿Por qué? Porque mi cargo no está estructurado en grupos ocupacionales ni niveles remunerativos. Entonces, esa es la forma en la cual debes interpretar el precedente de Huatuco. Recuerda, las interpretaciones conforme a la ley marco del empleo público deben ser a favor del trabajador. Si alguien me dice, no, yo quiero interpretarlo, interpreta como tú quieras, pero la interpretación correcta es la que es a favor del trabajador público, no es a favor de la entidad pública. Inclusive dice, en caso de discordancia entre el interés público y el derecho del trabajador, se estará a soluciones de consenso. No es que el interés público anula los derechos del trabajador. Y eso es lo que debemos buscar a partir de las interpretaciones que hagamos de las normas del empleo público. Entonces, con eso culminamos nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias, estimados colegas. Expendido con eso, conocemos en nuestras exposiciones por ello. Invito a todos los colegas a participar, que se puedan formular sus preguntas de manera oral. Eso es de manera escrita. Ya tenemos, se va a realizar las preguntas de manera oral. Primera pregunta, a mano alzada del usuario LP. JL. Adelante, pueden iniciar con su pregunta. Gracias, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. La consulta es que yo vi una sentencia del Tribunal Constitucional antigua, ¿sí? Respecto a la reposición de un trabajador que en este caso era un profesor de tenis, de un club judío, ¿no? Pero que reconocía que trabajaba menos de 4 horas, pero también se estableció en el proceso que no existía contrato por escrito. Y ahí me quedó la duda después de lo que usted dijo con un buen papel del principio de realidad, pero me parece que la circunstancia sí aplicó y no admitió su reposición. En todo caso, ¿no? Ahí no se podía establecer, si en verdad tiene menos de 4 horas, entonces no procedería la reposición. Pero me pregunté, es una pregunta respecto a lo que es los cargos de confianza. Hay un cerco pleno y hay unas casaciones en las cuales algunos dicen que le corresponde la intervención por despido arbitrario a los trabajadores de confianza o dirección cuando se les quita la confianza. Pero este pleno, el séptimo, dice que no les corresponde, ¿no? Pero pregunto yo,
Entonces, ¿por qué la ley estableció, digamos, 6 meses de periodo de prueba en el caso de confianza, 12 meses en el caso de dirección, si es que no les correspondía algo, ¿no? En este caso la indemnización por prioridad, ¿no? ¿Por qué hay confianza? ¿Por qué hay, perdón, periodo de prueba? Y segundo, que también en la norma cuando establece respecto a la indemnización por prioridad, no establece ninguna excepción respecto a los de confianza o a los de dirección. Gracias, doctor. Claro, lo que sucede es que el Tribunal Constitucional ha establecido que tanto el personal de dirección y trabajador de confianza en el régimen 728 se sustentan en la confianza que le otorga el empleador. Por lo tanto, si yo como empleador retiro la confianza, pasa a segundo plano el periodo de prueba que yo le he podido establecer. Claro, bien usted lo dice, es una contradicción. Y debería ser favorable al trabajador en su interpretación. Pero bueno, es muy buena la tingencia, tiene usted la razón, y en una interpretación favorable al trabajador, deberíamos interpretar que el periodo de prueba le otorga una estabilidad laboral relativa al trabajador de confianza o de dirección. Sin embargo, ya si vamos al litigio, ya nos topamos con los precedentes o criterios que se estableció en este caso. Entonces, eso lo que estamos indicando es teoría. En teoría, tiene usted la razón, pero ya en la práctica y cómo se sigue los criterios, allí no tendríamos la posibilidad de que se ampare esa situación. Ahora, respecto del trabajador a tiempo parcial, ya, el trabajador a tiempo parcial se tiene que evaluar caso por caso. El contrato de trabajo a tiempo parcial puede ser escrito o también verbal. Pero en el caso en que sea escrito o verbal, siempre debemos tener en cuenta que la misma ley dice, si trabajas menos de 4 horas, no tengo la necesidad de proteger o generar, no tengo, si te quiero cortar, no necesito mencionar la causa justa de despido. A pesar que tiene que ser escrito, pero tú dirías, pero ¿para qué sería escrito? Ah, eso es una seguridad más bien para el empleador, porque el trabajador va a decir, ¿sabes qué? Yo soy desnaturalización. Ya, ¿y por qué? Porque no hay contrato escrito. ¿Y qué con eso? Que se presume que yo soy a jornada ordinaria. Y quien debe acreditar lo contrario es la entidad, o en ese caso el empleador. Entonces, eso es lo que podríamos ver. Excelente respuesta, doctor. Tenemos otra pregunta de Carmen, nos dice la colega Carmen. Excelente ponencia, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Si existe contradicción en la remuneración, es decir, el demandante dice 2.000, pero no presenta medios probatorios y la empresa demandada dice que gana 1.100 soles, ¿la carga de probar a quién le corresponde? La carga de probar de cuánto le paga es al empleador. Entonces, si yo adjunto las boletas por 1.100, eso es lo que yo he pagado. Claro, en ese caso ya, si es menos del mínimo legal, entonces ya hay algo que reintegrar. Pero si es que decimos, yo gano 2.000 y en su caso yo como empleador, aquí tengo los pagos, yo lo que tengo que acreditar es el pago. El trabajador debe acreditar el origen de los 2.000, ya sea un contrato de trabajo, un mensaje de WhatsApp, un vídeo o un audio. ¿Ya? Pero si no lo tiene, yo solamente como empleador acredito que cumplo con mi obligación de la contraprestación por el servicio prestado, que según yo es de 1.250, por ejemplo. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos otra pregunta de Carlos. Dice, ¿un trabajador de una entidad pública puede demandar desnaturalización de contrato bajo el régimen 728? Sí, eh, hay varias entidades públicas que conforme a su ley de creación están bajo el régimen laboral privado 728. Ejemplo, el Seguro Social de Salud en su ley de creación dice régimen laboral 728. Igual en la ley de creación de registros públicos, régimen laboral 728. Entonces, en ese caso, los locadores de servicios o los contratados sujetos a modalidad pueden pedir su desnaturalización a un contrato de trabajo a plazo 728 indeterminado. Claro, siempre y cuando exista una causal de desnaturalización. Si no existe, también no se puede.
Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos otra pregunta de Víctor. Doctor, ¿un locador que preste servicios en una municipalidad será considerado 728 si realiza labores de campo, pero al mismo tiempo realiza informes y labores de oficina? Hay que determinar en ese caso qué es lo que prima. Si prima la labor de oficina, el trabajo mental, es empleado y tiene que esperar el año y labores permanentes, ley 24041 y pasa a contratado 276. Si es que prima el trabajo de campo, entonces entendemos que es un obrero y por lo tanto en ese caso lo pasamos a 728 como obrero municipal. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Verificamos que no ha habido más preguntas. Se ha absolvido todas las preguntas, doctor. Muchas gracias. Por lo tanto, en nombre de Juris.pe y de todos los asistentes, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al magíster José María Pacoricari por su magnífica presentación sobre el régimen de decreto legislativo 728 en el sector público. Doctor, ha sido un verdadero honor tenerlo con nosotros como siempre y deseamos el mayor de sus éxitos en su camino profesional. Asimismo, doctor, puede despedirse de ese público que ha estado muy activo con sus preguntas y en su exposición. Am, bueno, siempre como les digo, como trabajador, recuerda, no abuses de tus derechos, está prohibido por la Constitución. Y como empleador tampoco se le permite el fraude o la simulación laboral. Eso es para crear una justicia social donde reine lo razonable y lo proporcional. Entonces, siempre buscamos la justicia social en cada caso concreto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias con todos los colegas participantes. Aquellos que deseen la certificación de este evento académico, nos pueden escribir al número 900-977-645. Aquellos que deseen la certificación de este evento académico, la certificación el costo es de 30 soles. Les otorgamos un certificado por 24 horas académicas, certificado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Este por 24 horas académicas. El costo es de 30 soles. Asimismo, se les otorgan las diapositivas y el video grabado de la clase. Se les envía a su correo en un plazo de 10, máximo de 10 días. Asimismo, aquellos que deseen aún no se han matriculado en nuestro diplomado de Derecho Laboral lo pueden realizar. Lo pueden realizar todavía. Estamos todavía recibiendo más. Hay matrículas extemporáneas también. Y las anteriores clases lo van a ver desde el aula virtual. Asimismo, aquellos que lo vamos a subir en estos momentos, vamos a subir las diapositivas. Ya se han usado, se va a subir a su aula virtual, lo vamos a actualizar para que ustedes lo puedan descargar. Eso ha sido por todo por hoy, estimados colegas. Asimismo, la próxima sesión tenemos el día. A ver un momento. Les voy a indicar qué día tenemos. Aún todavía tenemos otra sesión con el doctor José María Pacoricari. El día sábado a las 7:30 tenemos otra sesión sobre la ley del servicio civil, ley 357. Es la última clase que vamos a tener con el docente, así que mismo aprovechen con sus preguntas para que el doctor los absuelva. Muchas gracias con todos los colegas participantes. Eso ha sido todo por hoy y los esperamos en la próxima sesión.